El paradigma que cambió Barack Obama con el discurso pronunciado este martes en el Gran Teatro de La Habana. Cuba sí, yanquis no. Fue la frase con la que 3 generaciones de cubanos nos movilizamos y nos convertimos en una masa enardecida frente al imperio y todas sus culpas. Las que le tocaban, las que inventamos, las que nos convenían, las creíbles, las increíbles. No importa cuál. Las culpas eran del imperio y Cuba sí, yanquis no. Los sueños, los logros, las metas, las víctimas incluso, todo eso lo ponía Cuba. Fueron décadas repitiendo el grito, escribiendo en discursos y propagando en vallas la consigna inventada en el Palacio de la Revolución de La Habana. El primer cambio. Cuando el 14 de agosto del 2015, el año pasado, todos recordaremos, se izó la bandera cubana en Washington después de más de 55 años, uno de los representantes de la delegación oficial cubana fue Silvio Rodríguez, el cantautor oficialista cubano y el ícono de la nueva trova. Ahí Silvio Rodríguez quiso, con cierta simpatía, cambiar el paradigma y dijo: Cuba sí, yanquis también. Muchos creyeron que era la primera vez, sin embargo esta frase tenía una historia que tiene que ver con que el poeta chileno Nicanor Parra, quien además era de militancia socialista, en broma dijo ante Fidel Castro alguna vez: yanquis sí y Cuba también, o Cuba sí y yanquis también. Esto le valió que Fidel Castro nunca más invitara a Nicanor Parra a la isla. Cuando Silvio dijo esta frase, Parra reaccionó y dijo que no era de Silvio, sino que él la había dicho y le había costado las sanciones del líder cubano. Último y definitivo cambio. Esperemos que sea el definitivo. Ojalá no fuera así. Ahora, sin decirlo, sin vitorearlo siquiera, sin exclamarlo, el presidente norteamericano Barack Obama volvió a cambiar el paradigma y al parecer se va a mantener así durante mucho tiempo. Con su discurso pronunciado este martes 22 de marzo del año 2016 en el Gran Teatro de La Habana, allí en el Imperio de Alicia Alonso, el líder negro de la nación más poderosa del mundo demostró que Cuba no, yanquis sí. ¿Por qué digo que Estados Unidos o los yanquis sí y Cuba no? Con su pronunciamiento emitido en vivo por la radio y televisión oficiales y dicho en las narices de Raúl Castro, Obama demostró que Estados Unidos sí quiere un cambio verdadero en las relaciones con Cuba, que el enemigo histórico se está deshaciendo en las narices de quienes no podrán sostener el poder sin un enemigo al que culpar. Si Estados Unidos en algún momento desapareciera, Cuba y el Palacio de la Revolución inventará otro. No pueden vivir sin antagonistas. Con solo echar una mirada al discurso de Obama podremos darnos cuenta de por qué digo que ahora es Cuba la que queda en la parte negativa de la balanza. En la voluntad para el cambio, por ejemplo, si revisamos el discurso, Estados Unidos sí. Hoy Estados Unidos de América empieza a cambiar su relación con el pueblo de Cuba. Un cambio o el cambio más significativo de nuestra política en más de 50 años. Terminaremos con un enfoque obsoleto que por décadas fracasó. Reconoce Estados Unidos su fracaso. Comenzaremos a normalizar las relaciones con los dos países. A través de estos cambios, dijo Obama, es nuestra intención crear más oportunidades para el pueblo estadounidense y también el pueblo norteamericano. Cuba no. Lo que hace Estados Unidos es un cambio en todo sentido, político, comercial, social, económico y hasta legislativo, en su ruda y cuestionada política de ahogo contra la isla. Cuba, en cambio, pone condiciones, exige pagos, indemnizaciones, pone obstáculos y se defiende asegurando que no habrá cambios políticos internos. En otro tema, yanquis sí, Cuba no, en la integración, el respeto y la migración. Estados Unidos sí. El presidente Obama reconoce el aporte de los nuestros a su nación. Dijo, leo textualmente, la comunidad de exiliados cubanos en Estados Unidos contribuyó enormemente con nuestro país en política, negocios, cultura, deportes. Cuba, no. Callada. El gobierno de la isla no ha dicho ni una sola palabra en relación con la clasificación que hace entre buenos y malos migrantes. Por el contrario, en agosto pasado el canciller volvió a agradecer la emigración buena o la buena migración en Washington, dejando evidencia que el sistema no tiene interés alguno en comenzar un proceso de integración con aquellos cubanos prohibidos o limitados.
que contribuyeron además a crear importantes páginas de la cultura, el deporte, la ciencia de Cuba fuera, y no solo en Estados Unidos, fuera. No podrán volver cientos, y es una pregunta que tendríamos que hacerle a Raúl Castro, podrán volver cientos y cientos de artistas, científicos y deportistas a los que Cuba no les permite la entrada de vuelta a sus casas. Una gran diferencia. Decimos además que Estados Unidos sí y Cuba no a partir de ahora, porque en la humildad y el reconocimiento para partir el reencuentro es muy importante y está presente en una parte, en la otra no. Estados Unidos sí, el líder norteamericano no ha escondido ni disfrazado los errores de su política de Estado en relación con Cuba. Incluso reconoce que el poco efecto que ha tenido en castigar a Cuba con el tema de los derechos humanos con medida de carácter económico, y ha podido incluso enumerar las acciones que están haciendo, acciones concretas y las que harán para avanzar en ese sentido. Cuba no. La parte cubana, sin embargo, es todo soberbia. Cada agradecimiento va seguido de un apunte, de una letra chica, de una alerta, de dar vueltas sobre la misma mierda. Ver la parte del vaso llena, o la parte llena del vaso, no es algo que esperemos nosotros del gobierno cubano. Y en tantas cosas tendríamos que ser humildes y hasta pedir perdón, porque se equivocaron, o nos equivocamos como nación, o se equivocó el Estado, del que no formó parte muchas veces, porque de tanta rabia el odio se le coló a los pueblos, se nos coló al pueblo. Y también hicimos que muchas veces, cuando habláramos de Estados Unidos, habláramos del pueblo norteamericano. Por la gente común, por los hermanos, porque nos limpiamos el trasero con el protocolo y nos reímos de sus gobernantes, hicimos caricaturas oficiales y quemamos muñecos de trapos con nombres de presidentes. Porque nos refugiamos en ellos para evadir las propias culpas. Pero humildad, perdón, retomar el respeto, no ha sido algo que hayamos visto en ningún momento desde el año pasado en que empezó el proceso de normalización o de restablecimiento de las relaciones diplomáticas a la parte cubana. En el cambio de mirada de las generaciones, por ejemplo, ahí también Estados Unidos sí y Cuba no. Estados Unidos sí, a través del discurso de Obama hoy, por ejemplo, reconoce que la mirada de las nuevas generaciones de cubanos americanos es muy distinta a la de sus familias originarias. Cuba no. Cuba no es capaz de reconocer que las generaciones que hicieron la revolución están agotadas, que muchos han emigrado, el 20% de la población vive fuera del país, que las nuevas generaciones tienen otras prioridades y que la adhesión al proyecto inicial de la revolución cubana no es la misma. Y no lo van a decir porque ellos no lo quieren creer. Si ni siquiera autorizan a un centro de investigación social a que tome una foto de la realidad cubana más allá de arengas y de concepciones que no van a cambiar automáticamente. En los aportes de la nación, que cada nación le reconoce al otro, ahí también Estados Unidos sí, Cuba no. Olvidándose, Estados Unidos sí, por ejemplo, olvidándose de la comparación y de la competencia eterna en la que han vivido nuestros pueblos y nuestros países, en la que además hemos hecho magísteres y doctorados los cubanos, si de compararnos y de competir con Estados Unidos se trata. Los norteamericanos, a través del discurso de Obama, reconocen el aporte de Cuba, por ejemplo, en el área médica, de los médicos a las naciones pobres. Cuba no. Cuba es incapaz hasta de transparentar que a pesar del bloqueo, Estados Unidos nos ha ayudado y los comerciantes norteamericanos, incluso eludiendo el bloqueo, nos han ayudado a subsistir en estos años de difícil situación económica para la isla y para nuestras familias. No logran ni siquiera transparentar que Estados Unidos es hoy, a pesar del bloqueo, nuestro tercer socio comercial. Por si no lo sabía. Podríamos seguir diseccionando el discurso de Obama, pero con esto creo que quedó suficientemente ya justificado porque a partir de ahora Yankees sí, Cuba no. Estados Unidos está trabajando en serio, está tomando acciones concretas, quitando obstáculos para acercarse lo más rápido a esta normalización donde acepta las diferencias. Cuba pide sentada, sin mostrar ánimo alguno, de incluir cambios en la sociedad civil, cambios que vayan a beneficiar no la permanencia de ellos en el poder, sino el bienestar y la calidad de vida de su gente, de nuestras familias. Si hay algo que le pueda cuestionar a Obama,
es cuando dice que el futuro de Cuba y sus cambios deben hacerlo los cubanos. ¿Y por qué eso lo cuestiono? Sabemos que esos cambios están en manos de los ciudadanos que callan y que siguen el camino trazado, o de la facción militante que diseña ese camino. El resto, nosotros, el cubano mayoritario, está preocupado de otras cosas. Los que viven dentro, de sobrevivir de la carne y de los zapatos. Los que vivimos fuera, de hacer el dinero, trabajarle al capitalismo para mandarle dinero a nuestras familias y puedan pagar al menos el celular. Estamos preocupados de otras cosas, menos de los intereses de la nación. Y estamos sentados en el palco, como ahora estamos viendo la visita de Obama, sentados en el palco, frente al televisor, frente a las redes sociales, frente al tablet. Hemos perdido la fe en que allá adentro algo pueda cambiar y que estemos vivos para contarlo. Por eso dudo que seamos todos los cubanos los que vayamos a lograr algún cambio en Cuba. Desde hoy y por mucho tiempo, Yankee sí, Cuba no.